Muy buen día, chicos. El día de hoy vamos a resolver el deber número 7. Vamos a hacerlo todo, ¿no? Probablemente sean dos partes del video, ¿no? Para que no se haga muy largo. Voy a tratar de resolver todo detalladamente para que entiendan, ¿no? Cualquier pregunta que tengan pueden comentar en el video. Yo les responderé inmediatamente, o si no pueden pueden preguntarme en el número telefónico que está ahí en su pantalla, ¿no? Bueno, chicos, comencemos, ¿no? El ejercicio número 1 me pide, aplicando regla de la cadena, hallar la derivada de las siguientes funciones. Y aquí vemos la pregunta número 1, el literal número A. El literal número A, la función es y igual a x más 1 sobre x menos 3 y todo esto elevado al cubo. A ver, me dicen que tengo que aplicar regla de la cadena. Quiere decir que lo que vamos a tener es una composición de funciones. Entonces observen aquí lo que tenemos, chicos. Miren, supongamos que esto que está aquí adentro de este paréntesis es, pongámosles, una variable u, ¿ya? Entonces tenemos que la variable u es igual a x más 1 sobre, x más 1 sobre x menos 1. Por lo tanto, nuestra función y va a tener la siguiente forma. ¿Sí? Nuestra función y va a tener esta forma. Y igual a u elevado al cubo. Esa es nuestra función y. Y esa es la función que nosotros vamos a derivar. Entonces, si derivamos, sería y'. Y' va a ser igual. Y aquí tenemos u al cubo. ¿Cuánto es la derivada de u al cubo? La derivada de u al cubo es 3u cuadrado. ¿Ya? Pero resulta que la u es una función. Lo podemos observar aquí. Miren, la u es x más 1 sobre x menos 1. Entonces, aplicando regla de la cadena, esto tenemos que multiplicarlo por la derivada de u. Es decir, por u'. Y aquí nosotros estaríamos aplicando regla de la cadena, chicos. ¿Qué cosa es aplicar regla de la cadena? Regla de la cadena se la aplica cuando nosotros tenemos una composición de funciones. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una composición de funciones, entonces ahí tenemos que aplicar regla de la cadena, chicos. ¿Bien? Entonces, a ver, veamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos lo siguiente. Bueno, parece que no se puede poner tilde aquí, ¿no? En este programa, entonces aquí falta la tilde. Entonces tenemos una composición, tenemos la función y igual a una función f, y la función f está compuesta, o sea, dentro de la función f hay otra función, que es esa función que ustedes observan ahí, la función g. F compuesta con la función g. Entonces aquí es donde tienen que aplicar regla de la cadena. Entonces el resultado de la derivada sería y' igual a... ¿Y cómo derivamos? ¿Cómo aplicamos regla de la cadena? Primero tienen que derivar la función de afuera. La función de afuera aquí viene a ser la función f. Entonces la derivada de f es f'. ¿Ya? Y dentro de f' tienen que poner a la función g de x. ¿Ya? Es decir, la derivada tienen que componerla con la función g de x. Y luego ese resultado tienen que multiplicarlo por la derivada de la función que está dentro. ¿Ya? Por la derivada de la función que está dentro. Entonces sería por la derivada de g. La función que está dentro es g, ¿no? Entonces multiplicado por la derivada de g, que sería g'. Y esto que ustedes observan aquí es aplicar regla de la cadena, chicos. Esto que está aquí es regla de la cadena. Eso es lo que hemos hecho. Miren aquí, la función que ustedes tienen es y igual a u al cubo. Entonces la derivada de u al cubo es 3u cuadrado. Pero ese resultado lo multiplican por la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro viene a ser x más 1 sobre x menos 1.
Entonces lo que está dentro viene a ser la derivada de u, que sería u'. ¿Ya? Nosotros vamos hallando acá u', ¿no? Tenemos que u es igual a x más 1 sobre x menos 1. Entonces si nosotros hallamos u', u' viene a ser igual, para poder derivar u, tenemos que aplicar la regla de la división, porque observen que aquí u es una división, entonces tenemos que aplicar la regla de la división. ¿Y qué dice la regla de la división? La regla de la división dice que tienes que derivar el primero quiere decir el numerador, ¿no? Derivar el numerador, ¿sí? ¿Cuánto es la derivada del numerador? Vamos poniéndolo directamente, ¿no? La derivada del numerador viene a ser ¿cuánto? 1. La derivada del numerador por el denominador. El denominador es x menos 1. Todo esto menos el numerador, que es x más 1, y multiplicado por la derivada de ¿quién? Del denominador, ¿sí? Multiplicada por la derivada del denominador. ¿Y cuánto vale la derivada del denominador? La derivada de x menos 1 vale 1. ¿Ya? Y todo esto dividido para el denominador, que es x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y aquí nosotros hemos hallado u', chicos. ¿Ya? Eso viene a ser u'. Aquí podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar un poco. Podemos decir que u' también va a ser igual a, ver, tenemos aquí en la parte de arriba, x menos 1 por 1 sería x menos 1 simplemente. ¿Sí? Sería x menos 1 simplemente. Menos, y en cambio acá tenemos x más 1 por 1. Entonces sería x más 1, pero como está multiplicado por este signo menos, ambos cambian de signo, ¿no? Entonces sería menos x, y el 1 que está con positivo, se vuelve negativo, sería menos 1. Y todo esto dividido para el denominador elevado al cuadrado. Nos quedaría ese resultado. Eso viene a ser u'. Y pues aquí, como ustedes pueden observar, se cancelan ¿quién? Se cancelan las x. Aquí tengo una x positiva, negativa, se cancelan las x, y menos 1 y menos 1 se vuelve menos 2. Entonces el resultado de esto de aquí nos quedaría, el resultado de u', ¿no? El resultado de u' nos quedaría que es igual a, en el numerador estaría menos 2 dividido para x menos 1 al cuadrado. Y listo, miren, eso ahí viene a ser u'. Entonces u' es menos 2 por x menos 1 al cuadrado. Y ya solo tendríamos que reemplazar, porque lo que me están pidiendo es hallar la derivada. Y la derivada nosotros ya la tenemos aquí. ¿Sí? Aquí la tenemos nosotros a la derivada. La derivada sería 3u cuadrado por u'. Entonces sería 3u cuadrado, la u es x más 1 sobre x menos 1. Todo esto al cuadrado multiplicado por u'. ¿Ya? Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma, chicos. Sí, estoy borrando esto, ¿no? Esto nos quedaría de la siguiente forma. Esto viene a ser u', ¿no? Esto viene a ser u'. Tenemos que u' es menos 2 por x menos 1 al cuadrado. Entonces nos quedaría ya como resultado el y'. Y' va a ser igual a 3 por u cuadrado, observen aquí por u cuadrado, pero esto viene a ser u al cuadrado, viene a ser de la siguiente forma. U es x más 1 por x menos 1, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Y eso multiplicado por la derivada de u, es decir, por u'. Aquí observen. Pero u' nos salió menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces esto nos quedaría aquí menos 2 sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Y listo, miren, chicos. Esto que está aquí encerrado de azul, como ustedes observan, viene a ser la derivada de y, la derivada de la función y, ¿no?
Ese es nuestro primer ejercicio, ¿no? De aquí obviamente lo que tienen que hacer es tratar de simplificar esto que está aquí. Si pueden simplificar, tienen que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden observar que x menos 1 al cuadrado por x menos 1 nos va a quedar x menos 1 al cubo. Aquí el menos 2 por el 3 se va a hacer menos 6. Ya, pero eso ya es algo que tienen que simplificarlo, ¿no? Listo, chicos, miren, vamos pasando al ejercicio número 2. ¿Sí? El ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. A ver, vamos a borrar esto de aquí. ¿Sí? Vamos a borrar esto. El ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. Y aquí tenemos el ejercicio número 2. Tenemos que y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Eso tenemos que derivarlo. De la misma forma, observen que aquí tienen una composición. Tienen la raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada hay otra función. Entonces a toda esta función que está aquí adentro vamos poniéndole que es u. ¿Sí? Entonces decimos que u es igual a x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Eso viene a ser la u. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra función va a quedar así: y igual a la raíz cuadrada de u. ¿Sí? Todo lo que está dentro de la raíz es u. Esa viene a ser nuestra función. Y esa es la que tenemos que derivar. Entonces, la derivada de y viene a ser y'. Y esto es igual. Y la derivada de la raíz de u. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz de u? Sería bueno que se aprendan esta fórmula, chicos, ¿no? La derivada, la derivada con respecto a x de la raíz de x, eso nos da como resultado 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ya? Esa es la derivada de la raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Por lo tanto, si queremos derivar la raíz de u, ¿cuánto es la derivada de la raíz de u? Es lo mismo. Sería 1 sobre 2 raíz de u. Ya no es x, ¿no? Porque estamos trabajando con la u. ¿Sí? Y sería 1 sobre 2 raíz de u. Listo, miren, ya hemos derivado la raíz de u. Pero resulta que la u es una función. Y por esa razón tenemos que multiplicarlo por la derivada de u, por u'. ¿Sí? Esto de aquí es aplicar regla de la cadena, chicos. Derivar lo que está afuera. En este caso hemos derivado a quién, a la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz de lo que está dentro. ¿Sí? Si tenemos raíz de x, entonces es 1 sobre 2 raíz de x. Si tenemos raíz de u, es 1 sobre 2 raíz de u. Pero al ser la u una función, entonces ese resultado tenemos que multiplicarlo por la derivada de u. Y nosotros aquí tenemos que u es igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Pero acá tenemos que reemplazar el u', ¿no? Entonces tenemos que hallar cuánto vale u'. Es decir, tenemos que derivar la u. Y aquí tenemos u'. U' va a ser igual. A ver, la u, observen que tenemos una división. Claro, aquí ustedes pueden observar una resta y una suma, pero el operador principal es la división. ¿Sí? El operador principal es la división, por lo tanto tenemos que aplicar la regla de la división para poder derivar esa función. ¿Sí? Entonces apliquemos la regla de la división para derivadas, que me dice que es la derivada del numerador, ¿sí? O muchos le dicen la derivada de la primera, pero en realidad es la derivada del numerador, ¿no? La derivada del numerador. ¿Cuánto vale la derivada del numerador, chicos? Sería la derivada de x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. Menos la derivada de 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? 0. Acuérdense, la derivada de una constante siempre es 0. Entonces solamente nos queda 2x. La derivada del numerador vale 2x
multiplicado por el denominador, que el denominador es x cuadrado más 1, menos el numerador, que es x cuadrado más menos 1, menos el numerador, por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador, ¿cuánto vale? Vale 2x. ¿Ya? 2x. Y todo esto dividido para el denominador, que es x cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado. Y aquí tenemos, chicos, u'. ¿Sí? Ese es el resultado de u'. De la misma forma tienen que tratar de simplificar lo que más se pueda, ¿ya? Por ejemplo, en la parte del numerador, ¿qué pueden hacer? Pueden sacar factor común 2x, miren, observen. Sacando factor común 2x, nos va a quedar x cuadrado más 1 menos x cuadrado, y el menos con este menos se hace más, sería más 1. ¿Sí? Es decir, nos va a quedar de esta forma. U' va a ser igual a... Sacamos factor común 2x, ¿no? Y nos quedaría x al cuadrado más 1 menos x cuadrado, y este menos se hace más 1. Y listo. Todo esto dividido para el denominador elevado al cuadrado. ¿Ya? Y pues aquí, como pueden observar, se cancelan los x cuadrados, ¿no? Se cancelan los x cuadrados y nos queda 1 más 1, que se hace 2. Ese 2 por 2x nos queda 4x. Por lo tanto, nos quedaría que nuestro u' va a ser igual a... ¿cuánto nos dio? 4x, ¿verdad? 4x sobre x al cuadrado más 1. ¿Ya? Y ese sería nuestro u'. ¿Sí? Ese sería nuestro u'. Ya simplificando, ¿no? Simplificando lo que hay que simplificar. Entonces listo, chicos, miren, ese sería nuestro u'. Y ese u' es el que tenemos que reemplazar en la derivada, porque nosotros lo que queremos es y'. Y' es la derivada, ¿sí? Entonces aquí miren, dentro de esta raíz tienen que reemplazar la u, que viene a ser todo esto, y la u', en vez de poner u', ustedes colocan todo esto que está aquí, 4x sobre x cuadrado más 1. ¿Ya? Voy a poner la solución, ¿no? Igual que hice en el delante. Entonces tenemos lo siguiente, voy a hacer un poquito de espacio. Aquí tenemos y'. Esto es y esto es y'. Y por acá tenemos a u', ¿no? Entonces nos queda ya como solución, nos quedaría que y' es igual a 1 sobre 2 raíz ¿de quién? Raíz de u, pero resulta que la u es x cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿ya? Y ahí tenemos todo eso ahí, pero este resultado hay que multiplicarlo, ¿sí? Multiplicarlo por u', pero u' es 4x sobre, aquí me faltó algo, sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. En la parte de aquí me faltó ponerle elevado al cuadrado. Y miren, todo esto que está aquí viene a ser nuestro y'. ¿Sí? Todo eso ahí viene a ser nuestro y'. Así nos quedaría resuelto el ejercicio número 2. Obviamente ustedes tienen que tratar de simplificar todo esto que está aquí. Por ejemplo, el 4 y el 2 se cancelan, nos queda un 2, ¿sí? Aquí tenemos x al cuadrado más 1 al cuadrado. En cambio acá tenemos esta raíz, la podemos dividir, la raíz para el numerador y la raíz para el denominador, y ahí se va a cancelar con esto de aquí. Y pues tienen que aplicar propiedades de exponentes, ¿no? Bueno, la cosa es que aquí tienen que ustedes tratar de simplificar lo que más se pueda,
siempre tienen que tratar de simplificar lo que más se pueda, chicos. ¿Ya? Vamos haciendo el ejercicio número 3. El ejercicio número 3, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Bueno, el ejercicio número C, no el 3, ¿sí? El literal C. El literal C nos dice lo siguiente. Ya miren, nos dan la siguiente función. Y igual a seno al cuadrado de 3x a la quinta más 2x al cubo. Entonces, a ver, aquí pueden ustedes observar que vamos a tener una composición. Pero aquí, miren, aquí vamos a tener en realidad dos composiciones. A ver, supongamos que esto que está aquí, 3x a la quinta más 2x al cubo, es una nueva función. Pongámosle una función u. Entonces, esa función u va a ser igual a 3x a la quinta más 2x al cuadrado. ¿Sí? Ahí tengo la función u. ¿Sí? Esa es la función u. Vamos a ponerla por aquí. Por lo tanto, la función y nos va a quedar de la siguiente forma. Seno al cuadrado de lo que está aquí adentro, que viene a ser la u. Seno al cuadrado de u. Y listo. Ahí tenemos a la función y. Si es que hacemos este cambio de variable, ¿no? Pero resulta que aquí tengo seno al cuadrado. Y seno al cuadrado también ustedes lo pueden escribir de esta forma, chicos. Y igual a... seno al cuadrado lo pueden escribir así. Seno de u y todo esto elevado al cuadrado. Ya miren, es otra forma de escribir lo mismo. Sí, es otra forma de escribir lo mismo. Seno al cuadrado de u es lo mismo que seno entre paréntesis o corchete y todo eso elevado al cuadrado. Entonces aquí podemos observar que hay otra composición. ¿Dónde hay otra composición? Podemos decir que la variable b, una nueva variable, ¿no? Ya no u, porque u ya la tenemos aquí arriba. Entonces una variable b es igual a seno de u. Sí, miren aquí. Vamos a poner aquí en la parte de aquí arriba a estas funciones, ¿no? Esta es la función b. La función b es seno de u. Por lo tanto, nuestra función y va a ser de la siguiente forma. Seno de u, que eso es b elevado al cuadrado. Entonces sería b elevado al cuadrado. Y esa es nuestra función y, chicos. Lo que está aquí. Entonces, miren, ¿no? Todavía no hemos derivado nada. Simplemente hemos estado haciendo cambios de variables. ¿Para qué? Para que el problema se vuelva más sencillo. Entonces, ahorita sí vamos a derivar. Tenemos y igual a b cuadrado, entonces para derivar ponemos y' es igual a la derivada de b cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de b cuadrado? 2b. Listo, chicos. Esa es la derivada de b cuadrado, 2b. Pero resulta que la b es una función, miren, seno de u. ¿Sí? Entonces, como b es una función, este resultado lo multiplican por la derivada de b, que sería b'. Y nos quedaría así, 2b por b'. Nosotros ya sabemos quién es b es seno de u, pero tenemos que hallar quién es b'. Entonces si de aquí nosotros derivamos b, ¿sí? Entonces, derivamos b, sería aquí b'. La derivada de b, ¿cuánto vale, chicos? La derivada de b es b'. La derivada del seno de u, ¿cuánto es la derivada del seno de u? Pues la derivada del seno de u es coseno de u. Listo. Pero miren, no es lo mismo derivar coseno de x que derivar coseno de u. Porque la derivada no es lo mismo derivar seno de x que seno de u. Porque la derivada del seno de x es coseno de x y muere nada más. Pero en cambio, si ustedes tienen seno de u, la derivada del seno de u es coseno de u. Pero como la u es una función, entonces este resultado tienen que multiplicarlo por la derivada de u. ¿Ya? Eso de ahí es aplicar regla de la cadena, chicos. Eso es aplicar regla de la cadena. Derivar la función de afuera y multiplicado por la derivada
de la función de adentro. La derivada del seno es coseno de u. Y por la derivada de lo que está adentro, que sería la derivada de u, que es u'. Y entonces, si nosotros reemplazamos esto, la derivada, que sería y', nos va a quedar como resultado 2b por b', pero resulta que b' es coseno de u por u'. ¿Sí? Por u'. Y entonces así quedaría nuestra derivada. 2b por coseno de u y eso multiplicado por u'. Pero nosotros todavía no hemos sacado cuánto vale u'. Miren, en la parte de acá arriba tenemos que la u es 3x a la quinta más 2x cuadrado. Entonces hay que hallar u', porque vamos a tener que reemplazarlo aquí. Miren, aquí tenemos la b es seno de u. Pero aquí tenemos coseno de u. Coseno de u, bueno, la u es 3x a la quinta más 2x cuadrado. Pero aquí tenemos que reemplazar u'. Entonces tenemos que derivar u. Por lo tanto, la derivada de u es u'. Y eso va a ser igual a la derivada de 3x a la quinta. ¿Cuánto sería la derivada de 3x a la quinta? Como el 3 es un número, el 3 se mantiene, ¿sí? Y solo derivan x a la quinta. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. 5x a la cuarta multiplicada por 3 nos quedaría 15x a la cuarta. Y más, y lo mismo acá, miren. Como el 2 es un número, el 2 se mantiene. Y solo derivan x cuadrado. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto vale? 2x. Pero multiplicado por este 2 nos quedaría 4x. Y ese sería el resultado de u', chicos. Entonces miren, ya tenemos cuánto vale u, cuánto vale b y cuánto vale u'. Entonces podemos reemplazarnos. Nos quedaría que y' va a ser igual a 2b, pero ¿cuánto vale b? b vale seno de u. ¿Sí? Pero resulta que la u que está aquí, ¿vale cuánto? Vale 3x a la quinta más 2x cuadrado. Entonces aquí ponemos 3x a la quinta más 2x al cuadrado. Nos quedaría de esa forma. Y aquí tenemos 2b. 2b multiplicado por ¿cuánto? Por coseno de b. ¿Sí? Por coseno de u. Coseno de u, pero resulta que la u es 3x a la quinta más 2x al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos eso de ahí, ¿no? Y todo esto de aquí nos falta multiplicar por u', pero u' ya lo hallamos, ¿vale cuánto? Vale 15x a la cuarta, 15x a la cuarta más 4x. ¿Ya? Entonces ahí tenemos y', ¿no? A ver, déjenme ver cómo hago más pequeño esto de aquí para que se vea. A ver. Para que se vea, ¿cómo hacemos para que se vea? Soy nuevo en este programa, así que por eso es que todavía no sé dominarlo muy bien. Quiero buscar dónde se disminuye el texto. ¿Cómo hacer para que se haga más pequeño el texto? Parece que no se puede. Bueno, entonces así nos quedaría la derivada. 2 seno de 3x a la quinta más 2x cuadrado por coseno de 3x a la quinta más 2x cuadrado, y eso multiplicado por 15x a la cuarta, 15x a la cuarta más 4x. Ese sería el resultado. ¿Sí? Listo, chicos. Vamos
Vamos a resolver otro ejercicio, ¿no? Vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a borrar esto que está aquí. Listo, vamos a hacer el que sigue, ¿no? El literal número D. Sí, el literal número D. Tenemos la siguiente función que está ahí. Si el literal número D tenemos esa función que está ahí, chicos, como pueden observar. A ver. Tenemos que hallar la derivada de esa función, ¿sí? Tenemos que hallar la derivada de esa función. Pero observen aquí que esta función es un producto. Miren, y igual a raíz de x por coseno de todo esto que está aquí adentro. Raíz de x más raíz de x. Ya, entonces, para poder derivar esto, primero hay que aplicar la regla de la multiplicación, porque efectivamente tenemos un producto, raíz de x por coseno de todo esto que está aquí adentro, ¿sí? Entonces vamos aplicando la regla del producto, ¿no? Sería y' va a ser igual, todavía no voy a derivar, voy a aplicar primero la regla. Sería la derivada de la primera función. ¿Cuánto vale la primera función? Raíz de x. La derivada de la primera función por la segunda función. Estoy aplicando la regla de la multiplicación. ¿Sí? La regla de la multiplicación. Listo. Más la primera función, que es raíz de x nada más. Raíz de x. Y esto multiplicado por la derivada de la segunda función. Y la segunda función es coseno de todo esto que está aquí adentro. Raíz de x más raíz de x. Listo, chicos. Miren, hemos aplicado la regla de la multiplicación. Sí, entonces ya lo que tendríamos que hacer es resolver los pedacitos que están aquí con derivada, ¿no? Tenemos aquí la derivada de la raíz de x. ¿Cuánto es la derivada de la raíz de x? A ver, tenemos aquí. En antes ya la escribimos, ¿no? Raíz de x prima. La derivada de la raíz de x nos daba como resultado ¿cuánto? 1 sobre 2 raíz de x. Y aquí tenemos la primera parte. O sea, en vez de escribir este paréntesis prima, ustedes escriben esto: 1 sobre 2 raíz de x multiplicado por todo esto que está aquí. A eso hay que sumarle más raíz de x multiplicado por, miren aquí, observen, tienen este paréntesis con prima, es decir, tenemos que derivar esto que está aquí. ¿Ya? Tenemos que derivar eso que está ahí. Vamos a ponerlo eso aquí abajito. Tenemos aquí coseno de la raíz de x más raíz de x, y todo esto de aquí lo vamos a derivar. ¿Ya? Pero para poder derivar esto de aquí, chicos, para poder derivar esto de aquí, observen que ustedes tienen una composición. Tienen una composición, miren, dentro de la función coseno tenemos otra función. Entonces vamos haciendo un cambio de variable. Todo esto que está aquí adentro le vamos a poner una variable u. ¿Sí? Le ponemos que u es igual a todo esto que está aquí adentro, que sería la raíz de x más la raíz de x. Por lo tanto, lo que tendríamos que derivar es lo siguiente nada más. Coseno de u. Le pongo prima porque eso es lo que vamos a derivar. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que derivar. ¿Y cuánto vale la derivada del coseno de u? Vale menos seno de u. ¿Ya? Y tenemos la derivada del coseno de u es menos seno de u.
Pero resulta que la u, observen que la u es una función, ¿sí? Es una función, entonces tenemos que multiplicar este resultado por u', por la derivada de lo que está aquí adentro, por u', por la derivada de u, que es u'. Entonces así nos quedaría la derivada del coseno de u, menos seno de u por u'. La u ya la tenemos, la u vale raíz de x más la raíz de x. Lo que tendríamos que hallar es la derivada de esto de aquí, ¿sí? Tendríamos que hallar la derivada de esto para poder reemplazarla aquí, ¿no? Entonces, a ver, vamos poniendo eso acá, a ver. Vamos hallando cuánto vale la derivada de u. ¿Sí? Vamos a hallar cuánto vale la derivada de u. A ver, cuando ustedes quieren derivar u, des en cuenta que tienen una composición, raíz de todo esto que está aquí adentro. Entonces, cuando tienen una composición, tienen que hacer un cambio de variable. Ya con el tiempo no necesitan hacer el cambio de variable, lo pueden derivar directamente, ¿sí? Pero mientras van practicando, hagan el cambio de variable. Entonces decimos que una variable b es igual, o para que se distinga la letra, no, pongámosles una variable t es igual a, vamos poniendo todo lo que está aquí adentro, x más raíz de x. ¿Sí? Esa es nuestra variable u. Perdón, ese es nuestro cambio de variable, la variable t. Por lo tanto, la función quedaría u igual a raíz de ¿quién? Raíz de t. ¿Sí? Así quedaría nuestra función, raíz de t. U igual a raíz de t. Y pues, esto es lo que vamos a derivar nosotros. U igual a raíz de t, derivamos. Para derivar u ponemos u' igual y tenemos que derivar la raíz de t. ¿Cuánto es la derivada de la raíz de t? Es lo mismo que la raíz de x. Entonces la derivada de la raíz de t es 1 sobre 2 por raíz de ¿quién? Raíz de t. ¿Sí? Y listo, hemos derivado la raíz de t. Pero resulta, miren de nuevo, pero resulta que la t, observen que la t es otra función. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Multiplicar por la derivada de t. Eso es aplicar regla de la cadena, chicos. Por eso es recomendable que vayan haciendo el ejercicio paso a paso para que se vayan dando cuenta de todas estas cositas que hay que ir haciendo. Y al final, pues, reemplazan todas las soluciones. Entonces, miren, aquí tenemos raíz de t. La t si la conocemos, vale todo esto que está aquí. Pero nosotros no conocemos cuánto vale t'. ¿Sí? No conocemos cuánto vale t'. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar t. ¿Sí? Tenemos que derivar t. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la derivada de t? A ver, vamos a poner esto de aquí a acá para poder derivarlo. Sí, estoy arreglando nada más, ¿no? ¿Sí? Tenemos ahí. Y listo, tenemos eso de ahí. Entonces vamos a derivar t, chicos. Vamos a derivar t y nos quedaría de la siguiente forma. La derivada de t es t'. T' va a ser igual a la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? La derivada de x vale 1. 1 más la derivada de la raíz de x. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada de la raíz de x? Vale 1 sobre 2 raíz de x. Y listo. Hemos terminado. Hemos hallado t'. Y lo que tenemos que ir haciendo es simplemente regresar. Tenemos que ir regresando para poder completar, pues, chicos. ¿Sí? Tenemos que ir completando todo esto de aquí. A ver, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, aquí no hay problema. En la parte de aquí, la raíz de x simplemente tienen que derivarla. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Listo. La cosa es acá. Aquí tienen que tener cuidado cuando reemplazan la derivada del coseno de todo esto que está aquí adentro. Entonces, a ver, a todo esto que está aquí adentro le hemos puesto la variable u. Entonces lo que tenemos que hallar es la derivada de u. ¿Sí? Y esto nos salió menos seno de u por u'. ¿Ya? Pero resulta que la u vale todo esto de aquí, raíz de x más raíz de x. Raíz grande, ¿no? Raíz de x más raíz de x. Entonces todo esto que está aquí, ustedes tienen que
colocarlo aquí. ¿Sí? Todo eso tienen que colocarlo aquí. Ahí donde observan. Bueno, no salió. Esta U de aquí tienen que colocarla aquí. Ah, es que el color es blanco. Ya, ahí. Listo, entonces esta U de aquí tienen que colocarla aquí. ¿Sí? Ya, ahí tenemos. Esa U de ahí la tienen que reemplazar aquí. Y el U' es 1 sobre 2 raíz de t por t'. Entonces este U' ustedes tienen que reemplazarlo aquí. ¿Sí? Tienen que reemplazarlo ahí. Pero aquí tenemos t, pero la t vale x más raíz de x. Entonces esta t ustedes tienen que ponerla aquí. Esta t de aquí la ingresan aquí. ¿Sí? Y este t' vale 1 más 1 sobre 2 raíz de x. Entonces este t' ustedes vienen y lo reemplazan aquí. ¿Ya? Lo reemplazan ahí. Listo. Y de ahí pues reemplazan aquí en y', ¿no? Reemplazan aquí en la derivada para obtener la solución. Y ese es todo el ejercicio número D, chicos, el literal número D. Bueno, vamos a resolver el siguiente, ¿no? Vamos resolviendo el siguiente. Vamos a resolver el siguiente. Voy a primero borrar todo, ¿no? Y el literal número E. El literal número E me dice lo siguiente. El literal número E me dice derivar y igual a e a la x menos e a la menos x sobre x más e a la menos x. Entonces, listo, chicos, vamos a derivar esto. Aquí, como ustedes pueden observar, hay una división, entonces tienen que aplicar la regla de la división. Pero vamos a hacer lo siguiente, chicos. Miren, este ejercicio tiene un pequeño truquito. Resulta que si yo divido el numerador para 2, el numerador lo divido para 2 y el denominador también lo divido para 2, para que no se altere la expresión, ¿no? Nos quedaría algo como esto. A ver. E elevado a la x menos e elevado a la menos x sobre 2. Eso es con el numerador, y con el denominador también nos quedaría de la siguiente forma. E elevado a la x, en cambio, más e elevado a la menos x dividido para 2. ¿Sí? Tanto el numerador como el denominador se lo dividen para 2 para que no se altere la ecuación, no se altere la función. Entonces, miren, todo esto que está aquí en el numerador, todo esto que ustedes observan aquí, ¿sí? Toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí que ustedes observan, todo esto de aquí, ya vi. Es que les digo, soy nuevo en este programa, entonces no sé manejarlo muy bien. Entonces todo esto que ustedes observan aquí es la función seno hiperbólico de x.
¿Ya? Todo esto que ustedes observan aquí es la función seno hiperbólico de x. Y, en cambio, todo esto que ustedes observan aquí en la parte de aquí abajo, esto que está aquí en la parte de aquí abajo, lo que está ahí azul, ¿no? Es la función coseno hiperbólico de x. Por lo tanto, nuestra función y va a ser de la siguiente forma. Seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x. Así quedaría nuestra función seno hiperbólico. Perdón, nuestra función y. Seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x. Pero resulta que seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x es tangente hiperbólica de x. Y igual a tangente hiperbólico de x. Miren que todavía no hemos derivado nada, simplemente estoy arreglando la expresión para que la derivada se haga más sencilla. Entonces, si ustedes derivan y igual a tangente hiperbólico de x, la derivada sería y' igual, la derivada de la tangente hiperbólico vale secante hiperbólica al cuadrado de x. Y listo. Esa sería la derivada, chicos. Eso viene a ser la derivada de esa función. Esto que ustedes observan aquí. Ya hemos hallado la derivada. Esto que está aquí. Y' es igual a secante hiperbólica al cuadrado de x. ¿Ya? Ese es el literal número E. Vamos a avanzar al siguiente literal, el literal número F, lo que toca. El literal número F. Sí, aquí tenemos el literal número F. Ese es el literal número F. La función y igual al logaritmo. Dentro del logaritmo hay una raíz de 2x más 3 sobre 2x menos 3. Entonces nos piden hallar la derivada de eso, ¿no? Listo, a ver. Antes de derivar eso de ahí, vamos a arreglar un poco la expresión, ¿sí? Lo mismo que hicimos en antes. Voy a arreglar un poco la expresión. Entonces, esta raíz que ustedes observan aquí, la pueden escribir como todo este paréntesis elevada a la 1/2, ¿sí? Es decir, de esta forma, miren chicos, y igual al logaritmo natural de 2 más 3x sobre 2 menos 3x, y todo esto elevado a la 1/2. Esa es otra forma de escribirlo, ¿no? En vez de escribir raíz, escribimos todo el paréntesis elevado a la 1/2. Propiedades del logaritmo, este 1/2 yo lo puedo bajar, ponerlo aquí al frente. Entonces la expresión nos quedaría así: y igual a 1/2 del logaritmo natural de, miren, no estoy derivando nada, así simplemente estoy simplificando un poco, estoy arreglando un poco la expresión, del logaritmo natural de 2 más 3x sobre 2 menos 3x. Así quedaría nuestra función. Todavía no la voy a derivar, voy a arreglarla un poquito más. Entonces aquí tengo, miren, observen, el logaritmo de una división. Logaritmo de 2x más 3 sobre 2x menos 3. El logaritmo de una división se convierte en la resta de logaritmos. Es decir, de esta forma. Y igual a 1/2, bueno, el 1/2 está afuera, ¿no? Se quedaría ahí 1/2, voy a abrir un corchete, porque al separar el logaritmo se van a hacer dos términos. Entonces 1/2, y aquí este logaritmo de la división se convierte en una resta, en el logaritmo del numerador, que sería 3x, menos logaritmo del
denominador, que sería 2 menos 3x. Entonces miren, hemos arreglado un poco esa expresión que me dieron al inicio, ¿no? Esta que está acá arriba. La hemos arreglado y la dejo de esta forma que está aquí. Y igual a 1/2 del logaritmo de 2x más 3 menos logaritmo de 2x menos 3. Y listo, chicos. Entonces, esto es lo que vamos a derivar nosotros. Esto que está aquí. Eso de ahí es lo que vamos a derivar nosotros. ¿Sí? Eso de ahí es lo que vamos a derivar nosotros. Entonces, esto de aquí es lo que vamos a derivar. ¿Sí? Listo, a ver. Vamos a derivar esto. Sería la derivada de y es y' va a ser igual. Aquí miren, observen, 1/2, como es una constante, la constante se mantiene, sería 1/2, y solamente derivamos lo que está dentro, es decir, lo que está acá, logaritmo de 2x más 3 menos logaritmo de 2x menos 3. Aquí tenemos el logaritmo de 2x más 3. Si se dan cuenta que aquí hay una composición, logaritmo, no dice logaritmo de x, sino logaritmo de otra función, de la función 2x más 3. Como hay una composición, tienen que aplicar regla en la cadena. Lo mismo acá, miren, logaritmo, no dice logaritmo de x, sino logaritmo de otra función, que es 2x menos 3. Entonces hay que aplicar regla en la cadena. Entonces derivamos el logaritmo. Si la función de afuera sería el logaritmo. Entonces la derivada del logaritmo natural, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural? Si tuvieran logaritmo natural de x, entonces eso es 1 sobre x. Pero aquí no tienen logaritmo natural de x, sino logaritmo de 2x más 3. Entonces sería 1 sobre 2x más 3. 1 sobre 2... Perdón, 2 más 3x. 2 más 3x, sí, estoy diciendo mal. No es 2x más 3, es 2 más 3x. ¿Sí? Entonces 1 sobre 2 más 3x. Pero como aquí adentro hay una función, entonces este resultado lo multiplican por la derivada de lo que está aquí adentro. ¿Cuánto es la derivada de 2 más 3x? 3, nada más. La derivada de 2 es 0 y la derivada de 3x es 3. Ya tenemos aquí la primera parte. Ahora menos, y vamos a derivar esto, logaritmo de 2 menos 3x. Lo mismo, miren, hay una composición, ¿no? Entonces derivamos la de afuera. La función de afuera es el logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre, si fuera logaritmo de x, es 1 sobre x. Pero como aquí es logaritmo de 2 menos 3x, entonces 1 sobre 2 menos 3x. Y listo. Hemos derivado el logaritmo, el de aquí afuera. Pero como aquí adentro, dentro del logaritmo hay otra función, entonces este resultado lo multiplican por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? La derivada de 2 es 0 y la derivada de menos 3x es menos 3. Y listo, chicos. Ahí tenemos derivada de esa función. Derivado, allá, hemos hallado y', ¿no? Que eso es lo que nos piden, hallar y'. Pero obviamente ustedes tienen que tratar de simplificar lo más que se pueda esto que está aquí. ¿Sí? Miren, aquí tienen que sacar el mínimo. Miren, aquí 3 por 1, 3. En cambio acá 3 por menos 1, menos 3. Con este signo, ya se aplica regla de signos, va a quedar positivo. Y van a tener que aquí resolver esta suma de fracciones. Y empezar a simplificar. Sí, esto de aquí ya es simplificar para llegar a una mínima expresión, ¿no? Pero el resultado de la derivada viene a ser este que está aquí, este que hemos hallado nosotros. Este que hemos hallado nosotros viene a ser el resultado de la derivada. Esto que está aquí. Esto que está aquí viene a ser el resultado de la derivada que hemos hallado. ¿Ya? Eso que está ahí encerrado. Listo, chicos, cualquier pregunta que tengan, no se olviden, comenten el video. O si no, pues me escriben al número que está en su pantalla, ¿no? Yo les respondo las preguntas de cualquier duda que tengan. Vamos haciendo el siguiente ejercicio. ¿Sí? Vamos haciendo el siguiente ejercicio.
A ver, la siguiente función es y igual al logaritmo del logaritmo de x cuadrado más 1. Miren, Eh, efectivamente aquí ustedes pueden observar que tienen una composición, ¿sí? Si ustedes desean pueden hacer un cambio de variable o si no pues resuelven ya el problema directamente, ¿sí? Vamos a resolver el problema ya un poquito más directo, ¿sí? Para avanzar un poquito más rápido. Entonces, a ver, vamos comenzando a derivar esto de aquí. Sería, vamos a derivar y, entonces sería y', va a ser igual. Y a ver, comencemos. Vamos a derivar esto de aquí un poquito más rápido, sin hacer ya cambios de variables y eso de ahí, ¿no? Entonces, a ver, la función de afuera, ¿cuál es? El logaritmo que está aquí. Este logaritmo de aquí es la función que está afuera. Entonces, la derivada de un logaritmo natural es ¿cuánto? 1 sobre lo que está dentro. 1 sobre todo lo que está dentro. 1 sobre todo lo que está dentro. Lo que está dentro es logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Listo. Pero resulta que todo esto que está aquí adentro, esto de aquí, todo esto que está aquí adentro es una función. Entonces, como esto es una función, este resultado tienen que multiplicarlo por la derivada, la voy a poner así, ¿no? Multiplicarlo por la derivada de esa función. ¿Ya? Nos quedaría así. Todavía no he derivado todo, miren, que todavía falta derivar esto de aquí. Puse corchete y prima. Hay que derivar esto de aquí. Entonces, eso es aplicarle a la cadena, chicos. Miren, derivar la función de afuera y multiplicar por la derivada de lo que está dentro. ¿Sí? La derivada de lo de adentro es la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1. Entonces tenemos que derivar esto que está aquí. Ya, a ver, vamos viendo cómo nos queda esto aquí. Y' igual. A ver, cuando ustedes quieren derivar esto que está aquí adentro, que es logaritmo de x cuadrado más 1, observen que de nuevo tienen una composición. Entonces tenemos que aplicarle la cadena y entonces derivamos lo que está afuera, pero resulta que la función de afuera es logaritmo natural. Entonces la derivada del logaritmo natural, ¿cuánto vale? 1 sobre lo que está dentro. ¿Cuánto es lo que está dentro? X al cuadrado más 1. ¿Ya? Pero resulta que lo que está aquí adentro es otra función, es la función x cuadrado más 1, es otra función. Entonces, por esa razón tienen que multiplicar este resultado por la derivada de lo de adentro. ¿Y cuánto vale la derivada de lo que está adentro? 2x. Porque la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Y listo, chicos. Miren. Aquí hemos obtenido la derivada de esa función. Sí, hemos obtenido la derivada de esa función. Estoy poniéndole colores para poder cerrar ahí. Listo, chicos. Entonces, miren, esa es la derivada de la función que hemos hallado nosotros. Obviamente, tienen que ordenar, ¿no? Por ejemplo, aquí 2x por 1 y por 1 nos quedaría como numerador solamente 2x. En el denominador quedaría logaritmo de x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1. O sea, tienen que arreglarla, ¿no? Y listo, chicos. Así nos quedaría el literal número g. ¿Ya? No olviden suscribirse al canal, chicos, ¿no? Los siguientes ejercicios los vamos a dejar para que ustedes los resuelvan, ¿no? Suscríbanse al canal porque vamos a estar subiendo más videos. En el siguiente video vamos a hacer el ejercicio número 2. ¿Ya? Bueno, chicos. Vamos al siguiente video, ¿no?